Hola, hoy mis compañeras y yo os vamos a explicar el legado romano, la religión y la cultura. Los romanos eran politeístas, es decir, que creían en varios dioses. Los romanos iban a los templos para rendirles culto. En el siglo I se extendió una nueva religión, el cristianismo, predicado por Jesús de Nazaret y sus seguidores. Al principio, los romanos estuvieron persiguiendo a los cristianos porque los cristianos no creían en los dioses romanos, pero poco después el cristianismo se convirtió en la religión oficial de todo el Imperio Romano. Séneca, un sabio hispano en el Imperio Romano. Séneca nació en el año 3 a.C. en la provincia bética de Hispania Romana. Séneca fue un importante pensador y escritor de poesía y teatro. Las obras que destacan de él de teatro son Medea, Freda o Edipto. Séneca viajó por varias ciudades del imperio, como Roma y Alejandría. Su influencia en Roma llegó a ser tal que fue ministro y consejero de varios emperadores. Pero en el año 62 después de Cristo cayó en desgracia y 3 años después se suicidó. El arte hispano-romano. Durante el tiempo que los romanos estuvieron en España, nos dejaron varios monumentos que adornaban la ciudad. Las paredes las decoraban y los suelos los adornaban con mosaicos. Las piezas que utilizaban para hacer esos mosaicos se llamaban teselas y luego les pegaban con yeso fresco. A continuación os vamos a hablar de algunos de los monumentos que nos dejaron los romanos en España. El Teatro de Mérida. El Teatro de Mérida, su inauguración fue el 15 a.C. Este teatro en el 1993 fue declarado Patrimonio de la Humanidad como parte del conjunto arqueológico de Mérida. Acueducto de Segovia. El acueducto de Segovia, su inauguración fue a principios del siglo II después de Cristo, en las épocas del emperador Trajano. El acueducto recorre más de 15 kilómetros antes de llegar a la ciudad. El agua se recoge en una cisterna llamada el Caserón. La muralla de Lugo. Antigua ciudad romana, Lucus Angusti, fundada por Paulo Fabio en el año 13. Fue dotada como un muro de defensa que perdura en la actualidad. Su longitud es de 2.266 metros. El Puente de Córdoba. El Puente de Córdoba se construyó hace unos 2.000 años. Por debajo pasa el río Guadalquivir. Más de 20 siglos fue el único puente de la ciudad. Los romanos nos trajeron el latín, que sustituyó a casi todas las lenguas que se hablaban en la península ibérica. Aquí podéis ver un esquema de algunas de las lenguas procedentes del latín, como el castellano, el gallego o el catalán. El Circo Romano de Toledo. El Circo Romano de Toledo desapareció buena parte de su graderío. Fue construido a finales del siglo I, del extremo oeste semicircular y apoyado en 22 bóvedas, daban comienzo a las carreras de cuadriga. Funcionó hasta el siglo IV. Las termas romanas de Toledo. En las antiguas villas romanas, los baños se llamaban balmes o balneum, y si eran públicos, termae o terma. Y así es como está ahora las termas de Toledo. El acueducto romano de Toledo. El agua llegaba a Toledo desde la sierra, distante a unos 40 kilómetros. Se ha conservado la presa de Cantarilla, y así es como se encuentra ahora mismo el acueducto de Toledo.